Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 11. Quiero que todos tengan la amabilidad de leerlo con nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿De qué? ¿De la palabra qué? Di conmigo, la palabra. El testimonio de sus predicaciones. Y menospreciaron sus vidas. Léelo otra vez conmigo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué interesante pasaje. Si tú notas, se trata de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último acontecimiento que va a suceder con la raza humana y en el cielo, antes de esa redención completa. El apóstol Juan es quien recibe esta revelación, porque él es tomado y llevado al cielo. Y allí Dios le dice que escriba todo lo que ve. Y por eso tenemos un Apocalipsis, la revelación. Porque un hombre fue arrebatado por el Espíritu en el Espíritu y fue testigo de acontecimientos antes que acontecieran. Y escribió la profecía de lo que va a suceder pronto. Entre esa profecía dice, y lo vi montado en un caballo blanco. Y el que lo montaba era fiel y verdadero. Y tenía en su muslo una escritura que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan vio el regreso del Mesías a la tierra que vendrá pronto. ¿Cuánto lo creen? Ahora Juan está recibiendo una revelación y le están comunicando cómo la iglesia y cómo el creyente venció a Satanás, o cómo lo podemos vencer. Y una de las primeras cosas es la sangre del Cordero. Y quiero hablarle de las 3 armas espirituales para vencer a tu enemigo. Dile a alguien: 3 armas para vencer a tu enemigo. Di conmigo: la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo es la clave de todas las cosas. Por medio de la sangre Él nos redimió, y por medio de la sangre Él nos limpia. Por medio del derramamiento de su sangre Él nos santifica y nos prepara para ser habitación del Dios Todopoderoso, para ser digno de que Dios habite en nosotros. Él es quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad y de toda impureza. Sin el sacrificio de Jesucristo no hay limpieza de pecado. No podemos ser redimidos si no es por el sacrificio y por el derramamiento de sangre. Lo último que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue sangre con agua con un poco de sangre. Era lo último que le quedaba. Cuando la gente comienza a botar ya sangre con agua, es que ya no hay sangre en su cuerpo. Él puso la última gota de sangre. Él no se detuvo. Él continuó hasta que se cumpliera la redención para todos nosotros. Si le debemos la vida a alguien, es a Jesucristo. Si deberíamos de vivir agradecido, es por Jesucristo. Si deberíamos de dedicar nuestra vida, es a Jesucristo. Porque Él puso su vida por nosotros. Sigo paro. Di conmigo: la sangre. Ahora, hay muchos hechos importantes que podemos notar en el sacrificio del Maestro. Desde el huerto del Getsemaní. No lo puedo mencionar todo porque no es parte del mensaje central. Pero como introducción le quiero mencionar algunas cosas interesantes. La sangre de Jesús era la clave para redimir todo, incluyendo la tierra. Sigo paro. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. ¿Dónde? Y allí el hombre tenía toda la provisión que necesitaba. Pero desafortunadamente el hombre cayó en la trampa del diablo y del pecado.
y cambió la bendición de Dios por la maldición. Cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la miseria. Esa rebeldía hacia Dios trajo como consecuencia muerte y enfermedad. Pero cuando tú lees esto, tú te das cuenta que todo Adán y Eva lo perdieron en el huerto. ¿Dónde lo perdieron? En el huerto del Edén. ¿Dónde lo perdieron todo? No es casualidad que 4000 años más tarde Jesús escogió otro huerto para recuperarlo todo. 4000 años antes Adán lo perdió todo en el huerto del Edén. Jesús 4000 años después escoge un huerto para recuperar todo lo que el hombre había perdido. El huerto del Getsemaní, que fue donde Jesús pasó sus últimas horas y dijo sus últimos momentos y últimas palabras antes de ser entregado. La escritura declara y dice que en ese huerto él oró y que su sudor era como gota de sangre. Sigo paro. La sangre era como sudor que caía en tierra. Lo primero que Cristo redime desde que llega del cielo es la tierra. Lo primero que Jesús restauró y lo puso a otro nivel antes de ir a la cruz. La primera redención por medio de la sangre fue la tierra. Porque una de las maldiciones del pecado fue esterilidad a la tierra. La Biblia lo dice así: maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. La tierra fue lo primero que la sangre de Jesús redimió. Sigo paro. Y es importante que usted recuerde que el huerto del Edén, el sudor de Adán, tipificaba la maldición con el que él había desatado por medio del pecado. Por eso Dios le dice: con el sudor de tu frente comerá el pan hasta que vuelva a tierra. Eso está en Génesis 3:19. Y es precisamente por eso que para redimir la maldición, la sangre de Jesús brotó como grandes gotas de sudor. El sudor de Adán representa la maldición. El sudor de Jesús representa la redención. Cada cosa que sucedió con Cristo desde el Getsemaní era un significado profundo y extraordinario. Dios quebró a Jesucristo parte por parte para redimir cada parte del hombre y cada parte de la tierra. Él fue el cordero que pudo redimir al mundo entero. La próxima vez que brota sangre de Jesús, porque la Biblia dice que en el Getsemaní la sangre salía, el sudor, y caía en tierra, que eran como gotas de sangre. Cuando esa sangre tocó con sudor la tierra, comenzó a redimir la tierra de la maldición. No es casualidad que se menciona el sudor al principio de la caída y se menciona el sudor al principio de la restauración. Todo estaba planificado por Dios. Jesucristo vino a redimirlo todo. Alguien diga aleluya. La próxima sangre que brota de Jesús no brotó de la frente, brotó del cuerpo. Sigo paro. Cuando tomaron los látigos y golpeaban al maestro, rociaban sangre y creaban llagas. ¿Y qué dice Isaías 53, verso 4? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Oiga esto, por azotado. Isaías sabía que el Mesías iba a ser azotado 3000 años antes. Esos azotes no eran casualidad, no eran accidentes, eran profecía. Era el medio que Jesús Dios estaba usando para traer la sanidad a los cuerpos enfermos, para sanar el cáncer, la leucemia y cualquier enfermedad. Isaías dice: por azotado lo tuvimos.
Isaías ve los azotes antes que Jesús nazca. Esos azotes no eran inspiración de los romanos, ni eran inspiración de los demonios. Porque si hay algo que los demonios conocen en las escrituras, era el Espíritu, era Dios mismo sacrificando a su Hijo para que por medio de las llagas de Él, que Él pudiera sanar a las enfermedades y remover las enfermedades de los cuerpos. Por herido de Dios. ¿Por herido de quién? Por herido de Dios y abatido por Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús derramó la sangre que brotó de su cuerpo llagado. Cuando fue azotado por el látigo romano, Jesús derramó la sangre de su cuerpo llagado para darnos la plenitud de la redención y para sanidad de todas nuestras enfermedades, para remover de nosotros la dolencia física y toda enfermedad mental y emocional. Él fue maltratado en todas las áreas, en el cuerpo, en las emociones. Por eso dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Porque Él no solo fue sacrificado en el cuerpo, Él tuvo que presentar en sacrificio sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Emociones, espíritu, todo, para restaurar en nosotros las tres áreas caídas: el alma, el espíritu y el cuerpo. En el principio Adán no se enfermaba. Cristo trajo la sanidad. ¿Sigo paro? Dile a alguien, Él murió por ti. La próxima vez que brota sangre de Cristo, la tercera vez, es de la cabeza. Di conmigo, de la cabeza. ¿Pero qué le pusieron a Cristo en la cabeza? ¿Una corona de qué? ¿De qué? De espino. Toda la maldición por el pecado de Adán cayó en la tierra y quedó representada en espinos y cardos. ¿En qué? Espino. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espino y cardo te producirá. El pecado, la maldición del pecado trajo espina, espino. Pero 4000 años después, los verdugos quisieron burlarse de Jesús y no sabían que estaban cumpliendo una profecía. Decidieron ponerle una corona de espina. ¿Alguien puede alabar a Dios? Es que todo lo que hagan contra ti, si estás en la voluntad de Dios, va a resultar para bien y no para mal, para bendición de tus generaciones. Alguien diga aleluya. Entonces le ponen una corona de espina, como coronándolo como rey de maldición. Pero cuando las espinas penetraron sus sienes, algo impresionante sucedió. La sangre de Jesús comenzó a brotar de su cabeza hasta que una gota cayó a la tierra. Y en ese momento la maldición de la tierra fue quebrada para siempre, ya que la preciosa sangre de Jesús jamás se contaminó con el pecado. Por eso es que su sangre tenía que caer en tierra, porque era una sangre sin contaminación, sin pecado. Alguien alabe a Dios. Y por causa de su sangre, Jesús recuperó el derecho legítimo de coronarse con la corona de gloria. El Hijo de Dios recuperó todo lo que Adán perdió. Y fue por eso que pudo decir, consumado es. Aleluya. La espina vino por causa del pecado, pero en Cristo, aleluya, la espina rompió su maldición. Por eso pronto habrá tierra nueva y cielo nuevo, porque el Cordero de Dios lo va a redimir todo.
Amashakaya. Por eso él es mencionado el segundo Adán, porque en Adán lo perdemos todo, pero en Cristo lo recuperamos todo. En Adán perdemos la salud, en Cristo recuperamos la salud. En Adán perdemos la vida eterna, en Cristo recuperamos la vida eterna. Cristo es el Cordero de Dios que inmoló el pecado, que remueve la maldad. Mientras los romanos se burlaban poniéndole una corona de espina, esa no era la realidad visible. La realidad era que Cristo, a través de la corona de espina, estaba rompiendo la maldición de Génesis. Cuando dijo la tierra producirá espina y caldo, Cristo dijo: rompo la maldición del pecado. Aleluya. Hermano, no le servimos una historia, no le servimos una fábula, le servimos a Cristo. Él camina, Él se mueve, Él está vivo, Él resucitó al tercer día. Alguien diga aleluya. Cristo es la clave. Cristo es la clave. Ayer estaba con Dayana y con la familia, y estaban en Branzo mirando una obra que hacen ahí bien linda. Y la obra que tienen es la de David. Tienen luego la de Sansón, han tenido la de Noé, pero la de esta temporada es la de David. Hermoso, que usted tiene que verla. Pero me gusta porque al final ponen una imagen moviéndose. David el rey con el alba y el cordero Jesucristo al lado de él. Me gusta porque todo termina en Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la paz. Cristo es el cordero inmolado. Cristo es el león que regresa rugiendo a la tierra. Cristo es el cordero y el león. Él es la clave de las cosas. Entonces, esa corona no fue simplemente una burla de los romanos, fue un medio de redención que usó Dios. Y hay tanto que hablar de las manos, de los pies, que no tengo el tiempo. Pero cada parte que Cristo le golpearon, redimió una parte del humano. Las manos, aleluya. Con las manos se hace casi todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo muchas cosas sin usar las manos? Siempre tiene que usar las manos. Cuando le clavaron el clavo aquí, él estaba redimiendo la autoridad. Estaba redimiendo la habilidad de prosperar. Estaba redimiendo la habilidad de impartir, de transferir. Cada vez que Dios quiere que alguien reciba, usa la mano de otro para transferirle. Satán, aleluya. Por eso digo, pondrán las manos a los enfermos y se sanarán. Porque ya no tienen mano de pecado. Tienen mano redimida por la sangre del Cordero. Cada cosa que pasó con Cristo, Jesucristo, Dios tocó cada parte de su cuerpo. Los pies. Hay tanto que hablar de eso, pero hablaremos luego. Solo le quiero mencionar el rostro. La próxima vez que él bota sangre, que suelta sangre, ya no es de la cabeza, ahora es del rostro. ¿Por qué? Porque le arrancaron la barba. ¿Usted está vivo o está muerto? La sangre que brotó de su rostro. El contexto: Jesús derramó la sangre que brotó de su rostro cuando los soldados le golpearon y le arrancaron la barba. Cuando alabar a Dios, no ande cabizbajo. Ya Dios restauró tu imagen. Levántate y resplandece, porque Dios te acaba de restaurar. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y hay tanto que hablar de la resurrección, del sacrificio del Maestro. Hay tanto que hablar. Cada cosa que a él le aconteció era el método de redención de Dios para nosotros. Él fue el sacrificio vivo que se entregó vivo para nosotros. La sangre de Cristo está viva. Viva. Y en Apocalipsis vemos cómo el cielo le dice a Juan las tres armas espirituales que la iglesia utilizó para vencer a Satanás. Y de eso es lo que le quiero hablar. Las tres armas espirituales: la sangre, la palabra
y la rendición. Esa es la forma en la que vences a Satanás, sus tentaciones, sus propuestas. Esa es la forma en la que vence al diablo, con la sangre, la palabra y la rendición. Sigo paro. El texto dice: ellos le han vencido. Y luego dice cómo lo vencieron. ¿Cuál fue el mecanismo que usaron para vencer a Satanás? Hay personas que niegan que el diablo existe. Claro, porque ellos mismos están endiablados. Sí, ríase, pero es verdad. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Hay un enemigo que hay que vencerlo. Que Cristo lo venció y nos mostró el camino para que lo venzamos. Alguien dice, ya el diablo está vencido, no hay que vencerlo. Aquí dice que ellos lo vencieron. No solo Cristo lo venció, sino que ellos también lo vencieron. Cristo lo que hizo fue que nos dio las herramientas para que nosotros venzamos lo que Él venció. Y Él nos modeló como ejemplo a seguir para que seamos como Él fue y Él es. Yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. Dios te llamó a no ser vencido. Dios te llamó a vencer. Lo que te hace escalar la vida espiritual no es ser vencido por la tentación y el diablo, es vencerlo. Tú no estás aquí para perder, tú estás aquí para ganar. Pero para eso necesita el mecanismo correcto. Para eso necesita entender que debe de haber un esfuerzo de tu parte. Y eso se llama rendición. Dios quiere que venzas, no que seas vencido. Oh, no sé si termina el mensaje. Dios quiere que venzas, no que sea vencido. La iglesia que llega al cielo es la iglesia que venció en la tierra. Y ellos han vencido a Satanás. La iglesia que se vestirá de resplandor es la iglesia que venció en la tierra. Ningún derrotado por el diablo entra al cielo, porque el derrotado queda bajo la esclavitud y bajo la influencia del pecado. Tienes que ser el vencedor, no ser vencido. Dios te ha capacitado, te dejó las escrituras. Dios te da dones y Dios te ha dado el regalo más precioso del cielo, el Espíritu Santo.